Buenas noches. Hay nombres que en México no necesitan presentación, porque durante años dejaron de pertenecer a una persona y se transformaron en símbolo. Y pocos nombres cargan una sombra tan pesada como el de Elba Ester Gordillo. Para algunos fue una mujer brillante que entendió el funcionamiento real del poder antes que todos los demás. Para otros, fue el rostro más feroz de un sistema capaz de convertir la educación pública en moneda política. Pero quizá el verdadero problema es que ambas versiones pueden ser ciertas al mismo tiempo. Porque detrás de los expedientes judiciales, detrás de las fotografías rodeada de lujo, detrás de las acusaciones de corrupción y de las cifras obscenas que estremecieron al país, existe una pregunta mucho más incómoda. ¿Cómo una niña nacida entre carencias terminó convirtiéndose en una de las figuras más temidas del México contemporáneo? ¿En qué momento la necesidad de sobrevivir se transformó en una obsesión por controlar? ¿Y cuánta responsabilidad pertenece únicamente a ella? ¿Y cuánta pertenece al sistema que la construyó, la utilizó y después decidió destruirla? La historia pública de Elba Ester Gordillo siempre estuvo rodeada de extremos, odiada con intensidad, admirada en silencio, protegida por gobiernos y señalada por millones de ciudadanos. Aprendió muy pronto que en México el poder no se conserva siendo querido, se conserva siendo necesario. Y ella logró convertirse exactamente en eso, una pieza indispensable dentro de una maquinaria política que necesitaba disciplina, votos y control territorial disfrazado de representación sindical. Durante décadas, mientras el país veía a la líder del sindicato magisterial más grande de América Latina aparecer entre presidentes, empresarios y operadores políticos, otra imagen comenzó a crecer lentamente en el imaginario colectivo. La de una mujer rodeada de excesos imposibles de justificar en un país donde miles de escuelas apenas podían mantenerse en pie. Mientras algunos niños estudiaban bajo techos rotos, el nombre de Gordillo aparecía ligado a boutiques de lujo, vuelos privados, propiedades millonarias y clínicas exclusivas en Estados Unidos. Y fue precisamente esa contradicción la que terminó convirtiéndola en un personaje casi cinematográfico. La maestra de origen humilde convertida en figura de poder absoluto. Pero las contradicciones más peligrosas nunca son las visibles. Son las internas, porque el verdadero conflicto en la vida de Elba Ester parece haber nacido mucho antes del dinero, mucho antes de los escoltas y mucho antes de las negociaciones políticas. Nació en el miedo profundo a volver a ser invisible, a regresar a ese lugar donde la pobreza no solo limita oportunidades, sino que también marca la forma en que una persona aprende a mirar el mundo. Hay heridas que no desaparecen cuando llega el éxito, solo cambian de forma, y en muchas figuras de poder ocurre algo devastador. El ascenso no sana el pasado, únicamente lo disfraza. En el caso de Gordillo, el poder terminó funcionando como una armadura emocional. Mientras más autoridad acumulaba, más parecía alejarse de aquella niña del sur de México, obligada a crecer demasiado rápido, como si controlar estructuras gigantescas fuera la única manera de no volver a sentirse vulnerable. Eso explica, al menos en parte, por qué el sindicato dejó de ser solamente una organización laboral y comenzó a parecerse a un territorio político autónomo. Bajo su mando, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación dejó de hablar únicamente de aulas, maestros y aprendizaje. Se convirtió en una estructura capaz de negociar con presidentes, condicionar reformas, mover elecciones y decidir carreras enteras. Y cuando una institución alcanza semejante nivel de influencia, deja de funcionar bajo principios morales, empieza a funcionar bajo códigos de supervivencia. El problema fue que en esa lógica de supervivencia, la educación terminó convirtiéndose en instrumento y no en prioridad. Las plazas, los ascensos y los cargos comenzaron a adquirir un valor político mucho mayor que el valor pedagógico. Poco a poco, el sistema educativo mexicano empezó a reflejar una enfermedad silenciosa. Enseñar importaba menos que obedecer. Y ese deterioro no ocurrió de un día para otro. Fue lento, administrativo, casi invisible.
Como ocurre con las estructuras que se pudren desde dentro, mientras por fuera siguen aparentando normalidad. Por eso el caso de Elba Ester Gordillo nunca provocó solamente indignación económica, provocó algo más profundo, una sensación colectiva de traición, porque el dinero presuntamente desviado no era percibido únicamente como una cifra robada al Estado. Era dinero que debía terminar en pupitres, libros, infraestructura y oportunidades para millones de niños. Y cuando un país siente que el futuro de sus hijos fue utilizado para alimentar una red de privilegios, el enojo deja de ser político y se vuelve emocional. Sin embargo, reducir toda esta historia a una simple narrativa de villana poderosa sería demasiado cómodo y quizá también demasiado injusto, porque México no creó únicamente a una líder sindical. Creó un sistema entero donde la cercanía con el poder valía más que la transparencia. Durante años, distintos gobiernos toleraron, negociaron y fortalecieron el crecimiento de esa estructura porque les resultaba útil. Mientras Elba Ester garantizara estabilidad política y movilización electoral, las acusaciones parecían perder urgencia. Ahí aparece una de las partes más incómodas de esta historia. Gordillo no actuaba sola dentro de un vacío moral. Operaba dentro de una cultura política donde la lealtad era más rentable que la honestidad. Y esa realidad explica por qué logró sobrevivir a presidentes, reformas, escándalos y cambios de partido. Mientras otros políticos caían, ella seguía allí, cambiando alianzas, adaptándose, negociando. Como si hubiera entendido antes que nadie que el verdadero poder en México no consistía en ocupar un cargo, sino en volverse imposible de reemplazar. Pero incluso las figuras más poderosas terminan desarrollando un punto ciego. El problema del poder prolongado es que poco a poco destruye la percepción del límite. Quien gana demasiadas veces comienza a creer que el sistema entero depende de su existencia. Y entonces llega el momento más peligroso, cuando la confianza se convierte en exceso de seguridad. A finales de 2012, el ambiente político mexicano ya había cambiado. El regreso del PRI con Enrique Peña Nieto traía consigo una prioridad clara: recuperar el control total del aparato educativo. La reforma educativa no solo buscaba modificar reglas administrativas, buscaba romper el corazón del modelo de poder construido alrededor del sindicato. Y Gordillo entendió rápidamente lo que eso significaba. No era una diferencia política, era una declaración de guerra. Lo que ocurrió después fue brutal en términos simbólicos. La captura de Elba Ester Gordillo en 2013 no fue presentada ante el país como la caída de una funcionaria más. Fue mostrada casi como un acto de purificación institucional. Las imágenes del operativo, las cifras millonarias, las acusaciones de lavado de dinero y delincuencia organizada construyeron una narrativa demoledora. La del Estado enfrentando finalmente a una figura que durante décadas pareció intocable. Sin embargo, incluso en ese momento de máxima humillación pública, apareció otra pregunta incómoda. ¿Por qué cayó exactamente cuando dejó de ser funcional? Porque muchas de las acusaciones y rumores que explotaron en ese instante circulaban desde hacía años. La diferencia era que ahora el equilibrio político había cambiado. Y eso alimentó una percepción inquietante entre muchos mexicanos. La idea de que en ciertos niveles del poder no siempre cae quien comete abusos, sino quien pierde protección. Aún así, sería ingenuo ignorar el impacto devastador que tuvo la corrupción estructural alrededor del sistema educativo. Las consecuencias no se midieron solamente en cuentas bancarias o propiedades de lujo. Se midieron en generaciones enteras creciendo dentro de escuelas abandonadas, en jóvenes atrapados en sistemas incapaces de ofrecer movilidad social real, y en comunidades donde estudiar dejó de sentirse como una promesa de futuro. Porque cuando la educación se debilita, lo que se rompe no es únicamente una institución. Se rompe una barrera moral. Y en países marcados por la desigualdad, ese vacío suele llenarse rápidamente con violencia, desesperanza y crimen. Ahí
es donde la historia de Elba Ester Gordillo deja de pertenecer exclusivamente a una persona y empieza a convertirse en un espejo incómodo del país entero. Y quizá por eso su figura sigue provocando tanta fascinación incluso después de los escándalos, la prisión domiciliaria y el desgaste mediático. Porque representa algo más profundo que un caso judicial. Representa la relación tóxica entre poder, miedo y supervivencia. La historia de alguien que aprendió demasiado pronto que en ciertos sistemas no sobrevive el más noble, sino el más útil. Pero el detalle más perturbador es otro. A pesar de todo, nunca desapareció del todo. Incluso después de la caída, de las acusaciones y del rechazo público, Elba Ester Gordillo siguió proyectando una extraña sensación de resistencia, como si todavía se negara a aceptar el papel de figura derrotada. Y tal vez ahí está el verdadero núcleo de esta historia. No en el lujo, ni en los expedientes, ni siquiera en las acusaciones millonarias, sino en la transformación de una mujer que pasó de temerle al abandono a terminar siendo acusada de abandonar el futuro de millones de niños mexicanos. Y cuando una nación llega a sentir algo así, el juicio deja de pertenecer únicamente a los tribunales, pasa a la memoria collettiva. Nel panorama politico e sociale del Messico esistono figure che non vengono semplicemente ricordate, vengono temute, discusse, trasformate in simboli di un'epoca intera. Elba Ester Gordillo è una di quelle figure, per alcuni una donna capace di sfidare presidenti e piegare il potere. Per altri, il volto più crudele della corruzione che ha divorato l'istruzione pubblica messicana per decenni. Ma dietro i titoli scandalistici, dietro le fotografie delle borse di lusso, dei jet privati e delle ville sul mare, esiste una domanda molto più inquietante che ancora oggi perseguita il Messico. Come può una donna nata nella povertà diventare il simbolo di un sistema che ha finito per tradire proprio i più poveri? Hola a todos! Oggi non parleremo soltanto di una dirigente sindacale, parleremo del lato oscuro del potere, di come l'ambizione possa trasformarsi lentamente in isolamento morale, e di come una persona possa convincersi, anno dopo anno, di essere ormai al di sopra di tutto, della legge, della vergogna e perfino della memoria collettiva. Perché la storia di Elba Ester Gordillo non è semplicemente la caduta di una donna potente. È il ritratto di un paese che per troppo tempo ha imparato a convivere con l'idea che certi personaggi fossero intoccabili. E forse la parte più tragica di tutta questa vicenda è che lei stessa sembrava crederci davvero. Quando parlava davanti ai suoi fedelissimi, non sembrava una donna prudente. Sembrava qualcuno abituato da troppo tempo a comandare senza essere contraddetta. La sua voce non aveva il tono di chi teme il futuro, aveva il tono di chi si sente eterna. E proprio questo